Y un tema que hemos puesto aquí sobre la mesa para discutir, sin duda, muy importante para nuestro país, es el de las Afores y la reforma que se tiene que hacer a las pensiones en nuestro país. El día de hoy, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, llamó a no apanicarse por las afectaciones temporales que se han visto en las Afores. Y por otro lado, en el mes de enero, el saldo en el sistema de ahorro para el retiro mostró una recuperación al alcanzar una cifra de 3.414.773 millones de pesos, llegando casi a niveles históricos. Se incorpora a la mesa Eduardo Jardón. Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues bueno, hay que preocuparse a todos los cuentavientes que han tenido afectaciones en sus Afores. De alguna manera, no, porque el saldo, digamos que estas no son pérdidas. Okay. Bien lo dice el gobierno que son minusvalías. Si bien hay ajuste en el valor de los activos, en lo que están invertidos las Afores, lo que se reitera es que son inversiones a largo plazo. Entonces, de momento no podemos decir que son pérdidas, en el largo plazo se van a recuperar y entonces en ese momento pues no, ahí lo tenemos, ¿verdad? No hay que preocuparse. Sí, yo creo que no es un tema de preocupación. Recordemos que son activos que pues vamos a recibir todavía muchos más, en años más por delante, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esta reducción? Porque hay que recordar que hace tiempo se desligaron algunas cosas del salario mínimo cuando hubo este apoyo de empresarios y el gobierno, o esta iniciativa de elevar los salarios hasta un punto que alcance a comprarse la canasta básica universal, ¿no? Entonces se desligan, por lo tanto los salarios en los últimos meses, en los últimos 2 años al menos, han subido evidentemente en una mayor proporción que los sumas. Ahora, si bien en las pensiones podemos ver un impacto, en las pensiones, pues en otros casos, por ejemplo, quien tenía sus créditos del Infonavit, déjame poner ese ejemplo, pues está bien que se lo hayan desligado del salario mínimo, porque si no, su crédito del Infonavit se hubiera disparado mucho más. Exacto. Entonces, yo creo que es unas por otras, es donde yo veo el motivo. Bueno, el motivo y la explicación. Y bueno, precisamente hoy en una nota del Financiero hablábamos que la brecha que existe entre el salario mínimo y la unidad de medida y actualización, las sumas que mencionabas, pues es una brecha que cada vez se va haciendo más grande. Sí, bueno, con la implementación de la UMA realmente fue positivo para el salario mínimo. La creación de esto permitió incrementos más allá de lo normal, pero la desventaja fue para los pensionados, ya que desde 2017 las pensiones se actualizan con base al valor de la UMA y sobre todo afecta a la generación de transición, los que están en el régimen de beneficio definido y sobre todo a quienes ganan más. Una y dos, también a los que se van a inscribir a modalidad 40, que son cotizantes que toda su vida laboral tal vez tuvieron 1 o 2 salarios mínimos, pero te inscribes en esta modalidad y en 5 años de aportaciones puedes alcanzar el tope, ¿no? Que son 25 salarios mínimos. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que, por ejemplo, en el 2016 que se implementó la UMA, a 2019, su incremento fue de 15.7%. Sin embargo, el salario mínimo en este periodo aumentó 41%. Entonces, ahí es el rezago que están teniendo pues, las pensiones, ¿no? Respecto al salario mínimo. Claro. Baudi. Sí, eso sí, creo que son 2 temas muy relevantes. Uno es el caso del saldo en el sistema de ahorro para el retiro, tal y como lo comentaba hoy por la mañana el secretario de Hacienda, y que los recursos ya se están igualando los niveles máximos que alcanzaron en septiembre, y una persona, si se retira en este momento, pues ya prácticamente no tendría pérdida, ¿no? A diferencia de que si se le retirara, se hubiera retirado en noviembre. Y dos, ese es un grave problema en el caso de la diferencia entre las sumas y los salarios mínimos. O sea, recordemos que en 2016 se implantó este sistema de desligar el salario mínimo a la inflación. En 2017 es cuando se empiezan a separar estas dos medidas y considero que hay una gran desventaja en cuanto a las personas que están en el régimen de transición, es decir, aquellas que tienen un régimen de beneficio definido. Porque ahorita, si tú te retiras, bueno, tal y como lo estamos viendo en la pantalla, con 25 salarios mínimos, como era hasta 2016, tendrías una pensión de 77,000 pesos. Sin embargo, ahorita con 25 UMAS, te retiras con el equivalente a 63,000 pesos. Aquí la película completa quiere decir que durante 4 décadas
el salario mínimo estaba siendo castigado con la inflación. Es decir, se estaba rezagando frente a la batalla al impacto del incremento del nivel general de precios, y ahora, cuando hay la oportunidad de reducir esta desventaja, ya no. El gobierno decide cambiar, no porque viera un panorama así, ¿no? Ellos no lo anticipaban, sino que ahora otra vez las pensiones están perdiendo terreno si los medimos en términos de UMAS. Ahora, quizá quien nos vea, pues sí, bueno, ¿y todo esto es bueno o malo? Pues mira, si tú estabas en el régimen anterior, como comentaba Eduardo, pues sí te va a afectar, o bien en la transición. Si eres de la, digamos, posterior a la ley del 97, pues no te va a afectar, aunque te afectan muchas otras cosas más que cambiaron por esa ley. También hay un tema que lo hemos tocado aquí en la mesa, que es el mayor daño que tienen las Afores, desde mi punto de vista, es el tema de la comisión sobre saldo. Es decir, si tienes hoy 100,000 pesos en tu Afore y el siguiente, 100,000 pesos y te cobran el 2%. Pero si el siguiente mes tienes, gana tu Afore 1,000 pesos, tendrías 101,000 pesos. Y dices, bueno, me van a cobrar el 2% de los 1,000 que he ganado. No, te lo van a cobrar de los 101,000 pesos. Es decir, ese es el gran problema de las pensiones y me parece que eso es lo que golpea más a los trabajadores en su Afore, cuando sea su retiro, que el tema de las sumas. ¿Crees que eso es lo que más afecta que las sumas, Eduardo? Sí, bueno, son dos cosas diferentes. Sí. El régimen de Afores es para la generación 97 a la fecha. Okay. Entonces, tu pensión se va a pagar de acuerdo a lo que tú ahorres. Entonces, cualquier movimiento en el saldo, pues claramente va a depender tu pensión de eso. En el régimen anterior, realmente el gobierno es el que te paga la pensión. Entonces, sí, exacto, tú no vas aportando, no se te va descontando. Sí, con base a las semanas cotizadas y a tu edad de retiro, es lo que vas a tener una pensión. Lo de las Afores le va a pegar a la generación nueva, ¿no? Bien, conclusiones. Digo, en el ejemplo que viene en la nota y que pusieron acá, el tema de los 77,000 versus 63,000, pues bueno, vamos, es una diferencia de 14,000 pesos que pues no es poca cosa. Sin embargo, pues sí es importante mencionar que pues le pega a la gente que que tenía o que se retira o que se retirará con mayores salarios. Entonces, pues creo que, no digo decir que es bueno, pero también qué bueno que no le pega más a la gente que tiene o que se retirará con menores salarios. Baude. Sí, esa situación pues, es un tanto injusta, Susi, para la gente que, como comentó Eduardo, que quiere adoptar la modalidad 40, que se incorporan de manera voluntaria al IMSS. En el caso de esto aplica, tenemos que enfatizar, aplica hasta la gente que se afilió al IMSS hasta el 30 de junio de 1997. Del 1 de julio del 97 para acá, pues van a vivir de lo que tengan ahí en su cuenta. Eduardo. Sí, hay algo positivo en esto. En la medida que se actualiza respecto a la UMA se actualiza respecto a la inflación. Ajá. Entonces, de alguna manera, pues, digamos que van a dejar de perder poder adquisitivo, ¿no? Respecto a los precios. Bien, pues muchas gracias por el análisis esta tarde, Eduardo Jardón, Baude Barrientos y Zair Mera. Y gracias a ustedes por acompañarnos.